bienvenido. El tema del día de hoy, un tema que debe importarnos a todos, las pensiones. ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Es que él tiene que acomodarse, arreglarse. Claro. No, porque este tema, no sé si, me imagino que ya le hemos dedicado algunas mesas. Sí, en el pasado. Pero el tema de los defectos o digamos ambigüedades en la Ley de Seguridad Social es importante que lo tratemos porque no nos da el tiempo que tenemos para hoy. Bueno, y además Todos quieren ampliar ahora a 65 años. Hay una propuesta para llevar a 65 años, pero eso está, los empresarios lo miran bien y eso se ha hecho en muchos otros países. Y yo no lo veo tampoco mal, yo particularmente, independiente de lo que piensen los trabajadores, pero me parece que 65 años es una edad. Sí, en la medida en la que va aumentando la expectativa de vida, a los 60 sí podríamos pensar en el momento todavía de retirarnos. Pero cuando nos vamos a retirar, todos soñamos o nos vemos en una playa, en un cheilón. ¿Y haciendo qué? ¿Bebiendo qué? Coco. Piña colada. Piña colada. Por eso las medias son de... Ay, Tú la viste, Soquete, tú la viste, la media de piña colada. ¿Cuál es el símbolo? ¿Cuál es el símbolo de tomar algo en las vacaciones? Piña Es decir, tomando colada. piña colada. Pero bueno, tenemos una legislación a partir del 2001 que prevé que una vez se alcancen 360 cotizaciones, que en términos mortales son 30 años, se tiene derecho a una pensión. Y eso nos lleva a explicar cuál es el sistema que hemos escogido en República Dominicana en su momento, en el año 2001. Hay dos tipos de sistema de seguridad social, uno que se llama de reparto y otro que se llama, principalmente, hay varios tipos, pero los dos polos principales serían el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual. Y se explica muy fácilmente. El sistema de reparto, como su nombre lo indica, todos aportamos para repartirnos lo que haya. Eso ha planteado grandes problemas, sobre todo en Europa lo hemos visto, porque cuando se invierte la pirámide, es decir, cuando ya la población es más vieja y decide no tener más hijos, no decide tener tantos hijos, no hay quien soporte esos aportes, porque como hemos dicho, se reparte lo que se aporta. Y el sistema de capitalización individual, que algunas veces es tildado como de individualista, es precisamente que solamente se tiene al final, o sea, se disfruta de una pensión que es directamente proporcional, es decir, es el producto de la rentabilidad de lo que hemos aportado. Primero, de la cantidad que hemos aportado y de la rentabilidad. Cada uno, capitalización individual, cada uno de nosotros genera una pensión. Vamos inmediatamente a todo el que tenía menos de 30 años en el año 2001, cuando complete 360 cotizaciones, es decir, cuando cumpla 60 años y complete 360 cotizaciones, 30 años de aporte, tiene derecho a una pensión. ¿Qué pensión? ¿Qué tipo de pensión? ¿Qué porcentaje? Dos tipos de pensión. ¿Qué porcentaje? Ese es parte de los grandes problemas de la Ley de Seguridad Social. Tiene dos formas. Una que se llama renta vitalicia y el otro que se llama plan de retiro programado. Nombres complicados para cuestiones muy sencillas. El de renta vitalicia lo que hace es que una aseguradora te dice, yo te compro tu renta. Yo hago un cálculo, te hago unos exámenes médicos y digo, tú vas a durar 10 años, literalmente. Tú vas a durar 10 años. Yo te ofrezco. Trabajando. 10 años cotizando. Cotizando, trabajando. Exactamente, trabajando. 10 años la expectativa de vida, eso se mide. Inclusive ya hay estudios hasta genéticos, Mariacela, que te permiten saber cuál es la expectativa de vida cercana, muy cercana que tiene una persona. Como yo voy, no creo que me queden 20 años de trabajo. Esa compañía de seguro compite con otras y te dice, tú sabes que yo te voy a dar 20,000 pesos mensuales, por digamos una suma, 20,000 pesos mensuales por tu renta. O puedes ir al retiro programado. En el retiro programado se calcula cuál es tu expectativa de vida, no te hace ningún examen, sino que es la expectativa de vida en el promedio que tiene en este caso, el sistema de seguridad social, y se te da una cantidad de dinero mensual. En la República Dominicana, por la forma en la que está estructurado, nosotros tendríamos una expectativa de vida de 110 años. Oh, Dios mío. Eso significa que siempre la renta vitalicia va a ser mucho más rentable. Pero ¿cuál es el problema con la renta vitalicia? No importa, Alberto, porque tú dirás, porque si con el sistema de renta vitalicia me entrega más dinero, no me importa. Bueno, sí importa, porque en el sistema de renta vitalicia lo que te queda, es decir, ese dinero que queda como sobrante, lo que hace es que se queda en manos de la aseguradora. Mientras que el plan de retiro programado se te devuelve a la familia. Entonces tenemos un gran reto en ajustar esos promedios en la ley para que sea mucho más coherente. Pero el otro gran problema, que antes de que Burbuja comience a hacer señas, que por cierto fue ella que me regaló esta media, se lo agradezco mucho. Ok, Burbuja, no, pero está bien hoy. Ya viene el otro ahora, que no hay problema hoy. Yo sabía con mi media rayita, todo fea. Otro gran problema, Mariacela, que yo creo que debe ser el eje central de una mesa dedicada al tema, y es que las aseguradoras de fondos de pensión en República Dominicana
están prácticamente invitadas a la vagancia institucional, en el sentido de que no tienen que hacer mucho para ser competitivas, pero sobre todo no tienen que hacer mucho para ganarse los más de 3.000 millones de pesos que se ganan cada año las aseguradoras de fondos de pensión. Entonces, lo que se pide o lo que se promueve es que haya un sistema que las ponga a competir, es decir, que ellas tengan que pelear entre ellas para que nuestros fondos que aportamos religiosamente, a ver, que nos deducen religiosamente, ¿cuál nos ofrece? Claro, la libre competencia es lo que permite que nosotros nos beneficiemos. Exactamente. O sea que la gente vive esperando también esa pensión, de que hay gente que dice, bueno, ya el año que viene me pensionan porque ya yo cumplo 60 años. Sí. Si eso se aprueba, de los de 65, ya tú sabes que es una depresión de 5 años para una gente de esa. Bueno, no necesariamente, porque eso significará que mayor será la pensión, ¿o no? Bueno, sí, porque habrá mayores cotizaciones, pero yo quisiera, si tú me permites, Maricela, porque hay preguntas. Sí, y eso... Sí, yo quiero que tú me des, para que la gente tenga una idea, si una persona que gana ¿cuánto? No. ¿Qué pasa? No se mide claro que así. se toma en cuenta, por si supuesto yo gano que sí. el salario mínimo o gano 20.000 pesos y de aquí a 30 años estaré ganando otra cosa. Eso lleva a otra conversación y me parece, como siempre, muy inteligente tu pregunta. No es inteligente, es lógica. Sí, o sea, es lo que la gente quiere saber. Porque hay un sistema, en República Dominicana los sistemas, el sistema de seguridad social tiene tres pilares. Un sistema contributivo, un sistema contributivo subsidiado y un sistema subsidiado completamente. Entonces, en los tres casos hay un sistema de familiar de salud, es decir, lo que tiene que ver con todo, con los sistemas de riesgo de salud, y un sistema que tiene que ver con AFP. A eso voy. Entonces, la persona muy pobre o la persona que tiene una discapacidad está cubierta por lo que se llama la pensión solidaria de vejez o pensión solidaria de discapacidad. Sacamos eso. Nosotros que estamos contribuyendo y que ganamos más allá del salario mínimo, estamos contribuyendo al sistema. El sistema de seguridad social prevé todos los años cuál es el salario mínimo o la cotización mínima que debe hacer una persona. Entonces, si al final del tiempo que tú tienes cotizando en la seguridad social, tu aporte no son más allá del 60%, es decir, no es suficiente el dinero que tú aportaste para que sea por lo menos el 60% del mínimo que se establece como pago, del salario mínimo de la pensión mínima. Pero el parámetro para esa pensión mínima, ¿cuál es? El parámetro para la pensión mínima es lo que tú hayas cotizado. Y en su momento, ¿cuál fue tu salario? ¿Por qué? Porque puede variar al punto en que la cantidad de dinero que tú acumulaste hasta un tiempo no dé. Lo voy a poner un ejemplo práctico. Por favor. Tú tienes el mínimo de pensión está fijado por el sistema familiar de salud, ¿verdad? Okay. Digamos que el mínimo de pensión de una persona son 10.000 pesos mensuales. Ajá. El mínimo de pensión. Esa es la pensión mínima que hay en República Dominicana, ¿correcto? Ajá. Pero tú no acumulaste suficiente dinero para que se te pagaran 10.000 pesos mensuales. La ley prevé una excepción y dice, bueno, ok, si tú acumulaste por lo menos para que te pagaran 6.000 pesos mensuales, tú tienes derecho a 6.000 pesos mensuales. ¿Cómo se determina eso, Maricela? Eso es una tabla que se lleva a todas las cotizaciones que tú haces. Si hiciste 360 cotizaciones, eso se lleva al factor de inflación y se sabe cuánto dinero tú tienes. Y eso lo calcula la aseguradora cuando va a planificar tu renta vitalicia o cuando va a planificar el retiro programado. Es un tema complejo. Es demasiado complejo. No lo vamos ligado. A poder terminar en el día de hoy. Yo creo que Pero vamos a seguir una dando. pregunta. Sí, una pregunta. Eso va muy ligado, Tato. Te llamamos ahora. Dice, hola, una persona que ya tiene 50 años y dejó de cotizar hace 3, ¿puede pedir la AFP que le den? Porque ya para emplearse sería bien difícil. Es una muy buena pregunta, Maricela. ¿Qué pasa con esa persona que tiene más de 30 años? Porque dijimos que es hasta la persona que tiene 30 años, naturalmente se va a beneficiar porque va a llegar a 60 años y habrá completado la 360. Pero el que empezó hace 10 años o 15 años. En este caso empezó hace 50 años. Le quitamos 17 años, que es el periodo de vigencia de la ley, y estamos hablando de que esa persona tenía 33 años. No se le devuelve el dinero. Wow. No se le devuelve el dinero. La única forma en la que se le devolvería el dinero es si antes de 55 años, cuando sigue cotizando, completa por lo menos el 60%. Pero es un defecto que tiene la ley. Solamente se le devuelve el dinero, ténganlo pendiente, solamente se le devuelve el dinero a las personas que al año 2003 tenían más de 45 años. Al año 2003 tenían más de 45 años. Sí, y se quedan en un limbo los que están entre 30 y 45 años. No hay forma, pero peor, señores, el que se hace ciudadano norteamericano, que ya nunca va a cotizar porque se fue a vivir fuera. Pero yo tenía 43 en el 2003. Vamos a analizar tu caso. Espérate, que ahorita empiezan los tigres a calcular. 43 en el 2003, no te devuelven el dinero. En el 2003. Pero no importa, porque tú tienes una opción. Trabajar hasta que
complete las cotizaciones. Sí, es que así será. Bueno, el lunes que viene nosotros vamos a tener que seguir hablando de este tema, yo creo, o ponerle Vamos a una mesa para hablar sobre la ley de seguridad social. Sí, nosotros vamos a hacer una mesa, lo estamos planificando. Pues invítame. Muchísimas gracias. Tú quieres estar ahí, Claro tú que quieres sí. estar Con lo ahí. que nosotros Tú tenemos sabes, también que... entre los empresarios, la AFP y los trabajadores, eso va a ser complejo.